Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 12 de la asignatura Líneas de Transmisión para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica del grupo 23352-O1. La sesión del día de hoy continúa con lo que son los parámetros de una línea de transmisión y vamos a dar la introducción a lo que es otro de los parámetros importantes que ustedes me imagino que ya conocen de elementos de circuito y es lo que se conoce como la inductancia, ¿no? Ya vimos lo que es la resistencia, calculamos entonces las formas o las diferentes, la resistencia a las diferentes configuraciones de la línea, lo que hay que considerar también para cada uno de los estados de la resistencia, desde el punto de vista, recordemos que hablamos desde el punto de vista del material, hablamos desde el punto de vista de la longitud, hablamos desde el punto de vista de la sección transversal, hablamos desde el punto de vista de la resistencia en corriente alterna, ¿sí? De la temperatura, ¿sí? Entre otros, ¿listo? Pero esos son parámetros eléctricos, ¿bien? Sin embargo, cuando estamos hablando de corriente alterna, no podemos dejar de mencionar que existen otros efectos, ¿sí? Cuando hablamos de corriente directa, pues el efecto inductivo no es que desaparezca, ¿no? O sea, bueno, el efecto inductivo sí está presente, pero bueno, el efecto inductivo desaparece más bien, pero lo que sí está presente es el valor de la inductancia, porque pues a pesar de que es corriente directa, el efecto de la transición sigue estando ahí, ¿sí? Es decir, el campo magnético sigue estando ahí, lo que pasa es que es constante, ¿no? ¿Sí? Y al tener un campo magnético constante, pues el efecto inductivo no se nota o no está presente. Sin embargo, pensar en DC, en una línea de transmisión que es AC, pues no tiene el sentido que se supone que debe tener. Porque aquí, digamos, el transporte de la energía se hace en corriente alterna. No creo que tenga necesidad de mencionarles porque el transporte de energía, al menos hasta los niveles de tensión de 500 kilovoltios, es mucho más eficiente en AC que en DC. ¿Listo? Sin embargo, sí sabemos que existen líneas de alta tensión que funcionan en corriente directa, ¿no? Pero pues eso es un caso distinto o un caso particular de transporte de energía. Mientras que nosotros seguimos con el tema de la corriente alterna, pues aparece otro efecto que es la famosa reactancia, ¿sí? La reactancia la podemos ver desde dos puntos de vista, que es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿sí? Empecemos entonces con la reactancia inductiva, donde se van a ver los fenómenos de inductancia en un parámetro que es el parámetro longitudinal, que es la impedancia. Bueno, entonces, fíjense que una de las cosas muy interesantes de este tema de la inductancia es que la inductancia es uno de los parámetros más representativos de una línea de transmisión. Es decir, prima la inductancia que la resistencia, ¿sí? Cuando ustedes vean sistemas de potencia, las líneas de transmisión simplemente las van a modelar como una inductancia. Esto con el objetivo, por ejemplo, de realizar los métodos iterativos para el cálculo de corrientes, de potencias, entre otras, pues porque recordemos que la impedancia es un complejo, ¿no? Al ser un número complejo, pues tiene parte real e imaginaria y la parte real, que es la resistencia, hace un poquito más elaborada la iteración, por lo que es más fácil dejar el parámetro más representativo, que en este caso es la inductancia, ¿sí? Y armar las matrices de tal forma que, ¿qué? Pues de tal forma que nos queden más fáciles de resolver. Pero pues eso llegará en su momento en sistemas de potencia, ¿no? Entonces, al ser el parámetro más representativo de la línea de transmisión, pues básicamente es la que me está dando el valor de la impedancia de la línea, ¿sí? No es que la resistencia no sea importante, lo que pasa es que es más representativa la inductancia, ¿sí? En sistemas de potencia es representado como un único parámetro para la línea de transmisión, ¿bien? Entonces, si yo hablo de la línea de transmisión, pues simplemente la estoy colocando de esta forma, ¿sí?
una impedancia que tenemos acá, JXL, y ya es más que suficiente para algunos cálculos. Bien, entonces la inductancia, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando hay una corriente que está atravesando de un punto A un punto B o de un nodo A un nodo B, ustedes ya sospechan que esto pues puede ser una subestación o en este caso pues es una generadora, ¿sí? Que entrega energía de un punto A un punto B o a la carga. Hay una corriente que pues atraviesa esta línea de transmisión, ¿sí? Y como ustedes conocen, la inductancia siempre va a relacionar el flujo magnético de una línea con la corriente que lo produce. Entonces, el flujo magnético es igual a la inductancia por la corriente, ¿sí? Básica definición de flujo, ¿sí? Es como hablar de cuántas líneas de campo magnético se producen en función de la corriente que atraviesa el conductor, ¿listo? Lo que podemos decir y concluir que la inductancia es básicamente el flujo magnético sobre la corriente que lo atraviesa. ¿Listo? La inductancia también con la inductancia se puede calcular la reactancia. Entonces, la inductancia se mide en henrios por metro, aunque lo más común es medirla por henrios por kilómetro. ¿Listo? Tener muy presente esa partecita. Y la reactancia, pues es la que ustedes ya seguramente conocen, que es omega L. La calculan también en ohmios por kilómetro usualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos 2pi F por L, que ya ustedes conocen esa expresión. Muy bien. ¿Cómo encuentro el valor de la inductancia? ¿Sí? El valor de la inductancia. Entonces, el valor de la inductancia depende de lo siguiente. Del número de conductores por fase. ¿Sí? No es lo mismo la inductancia de un sistema simplex, de un sistema duplex, de un sistema triplex o cuádruplex. Claro, si ustedes recuerdan el efecto que tiene, digamos, dos conductores que están muy cerca debido a los campos magnéticos que interactúan. No sé si se acuerdan que mostramos un efecto de proximidad, ¿sí? Pues eso hace que varíe la inductancia, ¿sí? La inductancia mutua, particularmente hablando, ¿no? No la inductancia del material propio, pero sí la inductancia mutua. Pero finalmente hay que recordar que la inductancia mutua y la inductancia propia son efectos que se contrarrestan, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un conductor, hablando desde el punto de vista de proximidad, ¿sí? Hay un conductor que va, digamos, dos conductores paralelos y una corriente va así, ¿sí? Entonces, una corriente, por ejemplo, IX, ¿sí? Y hay una corriente IY, ¿sí? Nosotros vamos a tener una inductancia propia que es debido justamente al flujo que se genera en dónde? En el conductor, ¿sí? En el conductor, esta corriente IX, ¿no? Pero como hay una corriente IY, pues también va a haber un efecto opuesto, ¿sí? Que hace que los flujos se contrarresten, o sea, y es como si yo colocara una inductancia en serie, ¿sí? Pero entonces, esta inductancia lo que hace es que en vez de, digamos, en vez de colocarse, en vez de ser sumada, lo que hace es como que hay una reducción dependiendo de cómo esté el campo, ¿no? Aquí usualmente como la corriente va en dirección opuesta a la corriente que estamos tratando de analizar, hay una resta, ¿no? Hay una resta de campo. Entonces hace que la inductancia aquí varíe, baje, ¿no? ¿Sí? Porque pues también, si se dan cuenta aquí, bueno, en el anterior, la inductancia es igual al flujo magnético sobre la corriente. Si tenemos entonces la inductancia y el flujo magnético baja, pues entonces la inductancia también baja, asumiendo que la corriente es constante. ¿Listo? Muy bien. La inductancia, cuando calculamos esto bueno, cuando hacemos el cálculo del simple, duplex, triplex y cuádruplex, hay algo que también se revisa, que es el radio medio geométrico de los conductores que se encuentran en haz. ¿Listo? No todos los conductores, ¿sí? Son conductores macizos, ¿no? De hecho, los conductores en
líneas de transmisión son conductores que son trenzados, ¿no? Eso ya también lo habíamos revisado. Por lo que entonces aquí hay que calcular un radio medio geométrico de esos conductores que se encuentran en haz. Bueno, primero radio medio geométrico, que es el radio medio geométrico del conductor. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Imaginémonos el conductor que tiene un trenzado. Bien, empecemos con este de 7. ¿Sí? Cuando hacemos el cálculo del radio geométrico de este sistema, pues entonces lo que vamos a encontrar es un radio equivalente a como si fuera un conductor macizo. Eso es lo que se llama radio medio geométrico. Lo voy a explicar luego con más detalle porque vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con radio medio geométrico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este radio medio geométrico, pero entonces en las tablas le llaman es el radio del conductor. Y es como si fuera un radio de un conductor macizo. Esa sería la primera parte. La otra parte es asumir, dependiendo de si es simplex, dúplex, triplex o cuádruplex, que sea un solo conductor. Entonces aquí vamos a hablar, por ejemplo, de este sistema. Este es un sistema triplex, ¿sí? Donde tenemos 3 conductores que están separados a una distancia tal. Recuerden que, por ejemplo, para nuestro proyecto va a ser de 45.24 centímetros, creo que fue lo que les coloqué yo. ¿Listo? Entonces va a haber una separación de 45.24 y lo que yo quiero calcular con el radio medio geométrico es hacer una estimación de cómo estos 3 conductores que están en haz se verían como un conductor macizo. Entonces, este radio de acá sí le llaman el radio medio geométrico, ¿sí? Radio medio geométrico. ¿Listo? Lo explico con más detalle cuando ya... Sí, gracias Juan Diego, 45.72. Lo explico con más detalle cuando ya veamos propiamente los tipos de casos en los que se calcule el radio medio geométrico. Entonces simplemente determinar la forma y aplicar una fórmula, ¿no? Aunque hay algunas formas irregulares que sirven más es como modelos teóricos, ¿no? Realmente, porque como tal siempre se trata de dejar o siempre se tratan de dejar figuras que son regulares, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, si es un conductor de dúplex, un haz de dúplex, entonces serían así en forma paralelo. Si es triplex sería pues un triángulo. Si es cuádruplex, usualmente sería un cuadrado. Si es pues llega a haber un quíntuplex, aunque pues no los conozco, pues sería un pentágono y así sucesivamente, porque para calcular el radio medio geométrico es mucho más fácil seguir figuras regulares. ¿Listo? Pero esto lo vamos a ampliar luego. Luego viene el número de circuitos, ¿sí? Que hablamos de circuitos sencillo, doble y triple. A pesar de que las distancias de acá suelen ser mucho más cortas en comparación con las distancias que hay entre circuitos, ya aquí hablamos, por ejemplo, de esto. Si tenemos aquí tres, tres, tres conductores bueno, por cada una de las fases. Aquí, por ejemplo, asumimos que es RST. Y aquí vamos a llamar R1, S1 y T1, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a llamar R2, esta que sería S2 y esta que sería T2, ¿sí? Lo explico luego con más calma, sino que lo quiero mencionar ahorita para que sepan que eso existe. Entonces, aquí tenemos otro efecto, a pesar de que tenemos distancias ya mucho más grandes, aquí ya hablamos de distancias de aproximadamente de 10 metros, ¿sí? 10, 15, 8 metros, dependerá pues de la configuración, ¿sí? De la configuración de la torre. Pues también tenemos unos efectos mutuos de las inductancias, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos un efecto mutuo de esta con esta, de esta con esta, de esta con esta, de esta con esta, ¿sí? Ya para poder determinar digamos, esos efectos mutuos, pues lo ideal sería hacer lo siguiente, pues tomar distancias una y analizar la inductancia mutua de esta respecto de esta, después de esta respecto de esta, después de esta respecto de esta, después de esto respecto de este y así sucesivamente, ¿sí? Lo que llevaría a la conclusión de que como todo es función de la distancia, necesitamos hacer como un promedio, ¿sí? Lo que es el radio medio geométrico y la distancia media equivalente son como promedios. Cuando ustedes, por ejemplo, les entregan una cantidad de datos, pues ustedes quieren representar
todos esos datos en un solo valor. Y ese único solo valor, pues va a ser, por ejemplo, el promedio. Suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Esa es una métrica, ¿sí? Pero hay otras métricas, que es la métrica geométrica, que es donde calculamos el radio medio geométrico, que es tratar de ver una serie de conductores, ¿sí? O más bien de figuras geométricas como una sola, usualmente como un círculo, ¿sí? Y la distancia media equivalente es tratar de decir cómo sería el efecto de todas estas distancias si solamente existiera un conductor, ¿sí? Entonces, esta que tenemos acá, ¿cuál sería el efecto de R1 sabiendo que solamente existe un conductor? Por ejemplo, un conductor T, ¿sí? Como si yo transformara todo este de acá en uno solo de acá, ¿listo? Para los sistemas trifásicos, como son balanceados y las condiciones son homogéneas, pues se asume que con calcular una ya es más que suficiente para el resto, ¿no? ¿Sí? Es lo que uno usualmente trata de hacer, ¿listo? Bien, entonces esta distancia media equivalente también afecta la inductancia, ¿sí? También se afecta la inductancia por los flujos que se comparten a lo largo de esas distancias medias equivalentes y a lo largo de esos conductores que se encuentran en haz. Bien, venimos también con la longitud de la línea de transmisión. ¿Cuál es la longitud de la línea de transmisión? Pues que esta impactará directamente en más que todo en la reactancia, ¿no? No tanto en la inductancia, sino en la reactancia. ¿Listo? También las dimensiones físicas, la sección transversal. Aquí asumimos que tenemos un sistema donde es un conductor circular infinito, ¿sí? O sea, hacemos cálculos de conductores circulares infinitos, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué se puede decir de eso? Pues no tenemos conductores planos, ni tenemos conductores en forma de cuadrado o rectangulares, ¿no? Si es el caso, pues habría que hacer un análisis distinto de la inductancia. Pero aquí vamos a asumir que es un cilindro circular infinito, ¿sí? Donde cuando hablamos de circular infinito es que es un conductor de esta forma, ¿sí? Donde el radio de este conductor es mucho más pequeño en comparado con su longitud. Por eso podemos asumir que esto se comporta como si fuera una línea, ¿sí? Y el campo magnético digamos que no se va a perder adentro, sino que el efecto se va a ir todo hacia la parte exterior. Por eso es que se hacen esas estimaciones y esas aproximaciones, ¿listo? Que son válidas en este contexto. Tenemos también que la inductancia dependerá de el tipo de conductor, si es un conductor, por ejemplo, sencillo o un conductor de alambre, conductor trenzado. ¿Qué es lo que usamos nosotros? Utilizamos usualmente conductores trenzados, o sea, cables, ¿listo? Pues con alambres, por el tema de la tensión, es muy complicado poder, digamos, como tener un sistema en el que se presente ese caso, ¿no? Por lo que les digo, ¿no? O sea, no aguanta mucho peso un solo conductor y necesitan pues lo que se llaman los famosos refuerzos. Por eso es que se utiliza acá el ACSR o conductores que tengan refuerzos internos. Listo. Bueno, entonces la inductancia de un conductor macizo, como les refería que era un conductor circular infinito, donde la distancia del radio suele ser más pequeña que la longitud considerada, ¿sí? Entonces, si tenemos la inductancia en un conductor macizo donde está atravesando una corriente I, ¿sí? Que en este caso, pues vamos a denominar I, se genera pues un círculo magnético con una constante de permeabilidad mu, ¿sí? La inductancia se encuentra relacionada de la siguiente forma. Tenemos entonces un campo H, ¿sí? Que está relacionado directamente con el campo magnético y a su vez ese campo magnético está relacionado con el flujo magnético, ¿sí? Por el área. O sea, recuerden que aquí el H está relacionada con B mediante la permeabilidad. ¿Listo? El campo magnético, la densidad de campo magnético está relacionada con el flujo magnético mediante el área, ¿sí? Porque pues el flujo es una relación de campo respecto de área. Y el flujo magnético está relacionado con la inductancia respecto de la corriente, como lo vimos previamente, ¿no? Entonces, todas están relacionadas.
Listo. Entonces, como les dije, el campo H se relaciona con la ley de Ampère, siguiendo pues la integral de camino cerrado, donde aquí lo hacemos a lo largo de una longitud, ¿no? Luego, la B se relaciona con H por medio de la permeabilidad, lo que les decía, pues entonces el campo magnético es igual a la permeabilidad. En este caso, recordar que la permeabilidad es la permeabilidad del vacío por la relativa, ¿no? La relativa depende de los materiales. Usualmente para nosotros, la permeabilidad de los materiales no magnéticos, que en este caso pues es el aluminio, el cobre y el acero, suele tender a 1, ¿sí? Entonces, la permeabilidad de estos materiales, o sea, la permeabilidad relativa aquí va a ser igual a 1, aproximadamente igual a 1, por lo que este mu va a ser entonces equivalente a la permeabilidad del vacío. Conviene recordar que la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 henries por metro. ¿Listo? Bien. Luego, el campo magnético se relaciona con el flujo como la cantidad de líneas que se producen. Recuerden que esta S es lo que se llama como área. Entonces, el flujo total es la sumatoria de todos los flujos digamos, enlazados, pues porque aquí va a haber un flujo propio, va a haber un flujo de otro material, por ejemplo, o de otro conductor, perdón, no otro material, sino de otro conductor que está, al que se le está atravesando pues una corriente, etcétera. Entonces, todos los flujos que están enlazados son los que van a hacer que la inductancia varíe, ¿no? Lo que les decía. Bien. Y la corriente está relacionada con el flujo mediante la inductancia de esta forma. Entonces, fíjense que el flujo total va a ser función de las corrientes, bueno, de la corriente propia y el factor de la inductancia que sí varía con el flujo total. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que hacemos acá? Si hablamos de la inductancia de un conductor macizo, de un solo conductor, vamos a tener el siguiente escenario. ¿Cómo es, en este caso, el flujo ya calculado para un conductor que tiene pues esta tipificación? ¿Sí? Lo que nos dice la teoría, y pues ustedes ya lo vieron, me imagino que en su curso de teoría electromagnética, es que el campo magnético, ojo, campo magnético, el eléctrico sí sería cero, pero el magnético sí es diferente de cero, ¿no? En este caso, dentro del cobre, o sea, dentro del material, va a tener un flujo constante, ¿sí? Que en este caso, bueno, constante en función de la corriente, ¿no? No constante, sino en función de la corriente, más bien, que va a depender de la permeabilidad y de la corriente. ¿Listo? Bien. Ahora, fuera del material, es decir, desde R hasta pues la distancia P, ¿sí? De la distancia P, vamos a tener que el flujo magnético es función de la corriente también, pero aquí si se dan cuenta depende de la distancia. Lo que quería decir más bien aquí en esta primera parte es que el flujo magnético no depende de la distancia. Es decir, no importa donde yo me ubique dentro del radio, ¿sí? El flujo magnético es constante, si la corriente obviamente es constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, permítame un momento. Bien, perfecto. Entonces, ahora el flujo magnético fuera del conductor, ¿sí? Va a ser entonces dependiente de esta distancia donde queremos analizar, ¿sí? El flujo magnético y el punto donde se analice, ¿sí? Si en este caso hablamos de que tenemos una distancia de, por ejemplo, aquí en P, pues entonces la relación entre P sobre el radio pues va a ser justamente un factor que va a multiplicar al flujo que pues está emanando, ¿no? ¿Listo? Aquí justamente el 2pi se transforma en 2pi por el 4 que estaba por el otro lado, ¿no? Bien. Bien, entonces, cuando hablamos del flujo total, sabemos que el flujo total es este que tenemos acá, ¿sí? Lo que hacemos aquí es hacer una especie de factorización respecto de lo que tendríamos acá, ¿sí?
Ese es el flujo, bueno, no una factorización de lo que tenemos acá, sino en este caso es una suma de los dos flujos que tenemos, tanto interno como externo, ¿sí? Y pues entonces ahí sí podemos factorizar, ¿bien? Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el flujo total va a poderse escribir de la siguiente forma. Tengamos aquí presente una cosa, ¿no? Este factor es constante en ambos. Fíjense que aquí lo puedo factorizar de este punto y de este punto, ¿no? Y lo que tengo acá es esta permeabilidad relativa sobre 4 que la voy a escribir de esta forma, como logaritmo natural de E a la mu R sobre 4. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Aplicar un factor de multiplicación. Bueno, recuerden la propiedad de los logaritmos, que en este caso nos dice que el logaritmo en base E de X, en base de E a la X es igual a X, ¿no? Pues porque estamos hablando del mismo logaritmo, ¿no? El logaritmo natural, pues. Entonces lo que hice ahí fue devolverme y por eso es que tengo el mu R sobre 4 en el exponente, ¿no? Esta sale justamente de la factorización del caso anterior. Entonces aquí tendríamos este caso, ¿listo? Bien, tendríamos esa forma de escribirlo. Luego, utilizamos la propiedad de los logaritmos. Recuerden que cuando tengo la suma de los logaritmos, es como si estuviera derivado de un producto, ¿no? Entonces aquí pues ya está, digamos, separado, pero yo me puedo volver, ¿no? Logaritmo de una suma, el logaritmo de un producto, perdón, es la suma de los logaritmos de cada uno de los términos del producto, ¿no? Fíjense que aquí ya tengo que el flujo total es igual a esa constante que les estaba diciendo, si la corriente sigue siendo la misma, por el logaritmo natural de la distancia, que en este caso va a ser desde el punto central hasta el punto P donde analizamos, sobre el radio del conductor, aquí hablamos de un conductor macizo, E a la mu R sobre 4. ¿Listo? Bien, entonces, este RMG, que es el radio medio geométrico, es como una especie de radio equivalente que hace que el flujo externo y el flujo interno de un conductor macizo, ¿sí?, sean equivalentes, ¿no? Es como un promedio, por así decirlo. No es tan así, pero es como si fuera un promedio, ¿no? Este radio medio geométrico que llamamos acá se conoce con la famosa R'. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos a llamar radio medio geométrico? Vamos a llamar entonces a esta R, E a la menos mu R sobre 4. ¿Listo? Entonces, radio medio geométrico, R, E a la menos mu R sobre 4. Bien, ¿qué tenemos acá? Que, pues si nosotros utilizamos aquí nuestras matemáticas, bueno, en este caso creo que lo que faltó aquí explicar, lo que conviene explicar aquí es que este mu, no sé si ustedes se dieron cuenta, lo bajé al denominador, ¿sí? O sea, aquí estaba positivo, entonces lo bajé al denominador negativo, ¿sí? Por eso es que aquí me da el R e a la menos mu R sobre 4, ¿sí? Entonces, este denominador ahora sí se va a llamar como el radio medio geométrico. Es con el objetivo de dejar una relación entre ¿quién? Entre la distancia y un factor que también es como si fuera un radio. No es directamente el radio del conductor, pero es el radio de un radio equivalente, por así decirlo, que integra ya el factor de la permeabilidad, ¿sí? Como la permeabilidad suele ser aproximadamente igual a 1, pues entonces esa permeabilidad relativa estaría en función de R e a la menos un cuarto, lo que indica que para un conductor macizo, ojo, un conductor macizo es igual a 0.7788 por R. Y este R sí es el radio propio del conductor. Podríamos llamar este R como el radio propio y este R' como el radio medio geométrico. ¿Listo? Hay que aclarar una cosa respecto de esto. Esto es de un conductor macizo. Cuando nosotros ya vayamos a ver conductores trenzados, aquí la cosa va a cambiar un poquito, ¿no? Porque pues el radio medio geométrico pues va a ser ya también un equivalente
como si fuera un radio de un conductor macizo. Bien, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde vamos a hacer justamente la equivalencia de los radios y estudiar cómo serían esos radios medios equivalentes, radios medios geométricos y demás. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la inductancia de un conductor, ¿sí? Pues esta es más fácil de un conductor macizo. ¿Por qué es más fácil? Pues porque si ya tenemos el flujo, y fíjense que el flujo aquí es este, ¿sí? Donde tenemos mu sub 0 sobre 2pi por i, factor del logaritmo natural de la distancia, ¿sí? Desde el punto central a donde yo quiero analizar, ¿sí? Puede ser un efecto de otro conductor o de otro alambre que tiene una corriente diferente sobre el radio medio geométrico, ¿sí? Yo simplemente esto lo paso a dividir y obtengo la inductancia. Entonces, la inductancia total sobre la corriente ya sería entonces, perdón, el flujo total enlazado sobre la corriente, pues va a ser ya de una vez el flujo total. ¿Listo? Y perdón, va a ser la inductancia total. Y esta sería entonces la inductancia, que se mide en hercios partido en metros. ¿Listo? Ya saben que el radio medio geométrico para un conductor macizo va a ser de 0.7788 R o que es E a la menos un cuarto. Listo. Ahora, ¿qué viene? Viene la inductancia de un sistema multiconductor. Es decir, yo tengo K conductores sólidos. Vamos a seguir con conductores sólidos. O sea, ya miramos un conductor macizo, ahora vamos a mirar conductores sólidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Supongamos que vamos a calcular, ¿sí?, la inductancia desde del conductor 1, ¿sí? Pero nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, el conductor 2 también emana un campo magnético, ¿sí? Bueno, primero el conductor 1 emana un campo magnético, ¿sí?, que afecta también a los conductores 2 y 3, 4 e incluso pues hasta los K conductores. Esto depende de la distancia y pues el campo se va haciendo más débil a medida que la distancia aumenta. Bien. El conductor 2 también tiene un efecto sobre los otros conductores, pero principalmente ¿en dónde? En el conductor 1, ¿sí? Lo mismo, el conductor 3 también tiene un efecto, ¿sí?, sobre los otros conductores y también sobre el conductor 1, ¿sí? Así también el 4, así también el késimo conductor. Entonces, realmente esto se vuelve una interacción de diferentes campos magnéticos, pues que hace muy complicado calcularlo de forma individual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, entonces partamos de lo que ya conocemos. Conocemos entonces que tenemos un conductor que vamos a llamar un conductor 1, que tiene una radio 1 y que a un punto en particular, cualquier punto, ¿sí?, vamos a hacer el análisis de esta inductancia, ¿sí? Pues porque aquí, si ustedes se dan cuenta, se refiere de un punto P. Y esta distancia va a ser una distancia 1. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos corriente 1, radio 1 y distancia 1. ¿Bien? Bueno, si ya sabemos eso, entonces hagamos el análisis. Tenemos entonces los radios de cada uno de los elementos. Fíjense que aquí tenemos radio 1, radio 2, radio 3, radio 4 y radio K. Y el punto P que vamos a analizar. ¿Listo? Aquí tenemos el punto P, el cual vamos a analizar. Bueno, ¿qué quiere decir ahora? Cada uno transporta una corriente I. I1, I2, I3, I4 hasta la késima corriente. ¿Listo? Luego, ¿qué sigue? Luego que sigue las distancias desde los centros de cada conductor al punto que queremos analizar, ¿sí? Es el punto que queremos analizar. ¿Listo? Bueno. Luego tenemos que mirar las distancias que hay entre el conductor que yo quiero verificar y los otros conductores que afectan a ese conductor que quiero pues calcular la inductancia. En este caso la vamos a denominar como D12, como la distancia que hay desde el conductor 1 hasta el conductor 2, o sea, desde los centros. Esta D13 como la distancia que hay desde el conductor D1 de 1 hasta el conductor 3. Esta 1,4 va a ser del conductor 1 al 4. Y esta
me faltó aquí la D y K, ¿sí? D y K, que es la distancia desde el conductor 1 hasta el conductor Késimo. ¿Listo? Bien, también tenemos la distancia desde el conductor 2 hasta el conductor 1, que resulta que es la misma 1, 2, ¿no? Sino que lo miramos así para hacer la diferenciación. Después tenemos la distancia del conductor 2 al 3, después la distancia del conductor 2 al 4 y así sucesivamente hasta la distancia 2 al K. Una cosa que hay que revisar acá, ¿cuál sería la distancia 1, 1? Pues si aquí yo tengo 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 hasta 1K, la distancia 1, 1 sería justamente la que vamos a tomar desde, este es desde 1 con los demás y este sería de 1 con uno mismo, o sea, la distancia de yo con yo. Esa distancia de yo con yo es como si analizamos el radio 1. Lo vamos a asumir como si fuera el radio 1. O sea que la distancia 1, 1 va a ser R1. ¿Cuál sería la distancia 2, 2? La distancia 2, 2 sería el radio 2. ¿Sí? ¿Cuál sería la distancia 2, 3? Porque aquí tenemos, bueno, no hice el de 3, hice fue el de 4. ¿Cuál sería la distancia 4, 4? Pues sería la distancia de radio 4. Pero aquí tenemos todas esas distancias que estamos analizando, ¿no? Aquí tenemos las distancias 4, 2, 4, 1, 4, 3, 4K, pero nos falta la 4, 4, que sería justamente el radio. Bueno, ya entendido esta parte, lo que se están generando son unas distancias superpuestas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es lo que queremos hacer respecto a nuestro análisis. Ya sabemos que tenemos un sistema multiconductor que tiene K conductores. Pretendemos encontrar el flujo enlazado por el conductor 1 debido a quién? Debido al conductor 2, al conductor 3, al conductor 4, al conductor K, ¿sí? Y a este punto P que se asume como un punto infinito en el que pues se analizan los efectos de que se mantenga en el infinito o un punto que está muy lejos, ¿no? Un punto que está a lo lejos. Bien, será debido a la propia corriente, digamos la inductancia, será debido a su propia corriente, es decir, a I1, si estamos analizando el conductor 1, como a las K-1 corrientes restantes de los conductores asociados, es decir, a la inductancia va a ser la propia y la mutua del conductor 2, la mutua del conductor 3, la mutua del conductor 4, punto, 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 la mutua del conductor K. ¿Listo? Para lograr esto, pues no vamos a hacer toda esta superposición de líneas ni esta superposición de campos, sino lo que vamos a hacer es utilizar el principio de superposición. Analizamos una y luego por superposición, recuerden que la superposición nos permite decir que pues la suma, algo sumado, o digamos el efecto de algo compuesto puede descomponerse como una suma. Entonces, el flujo total va a ser, aquí creo que me equivoqué, sí, aquí me equivoqué porque aquí es 1, 1, aquí sería 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿sí? Aquí para que lo tengan presente cuando revisen la presentación. ¿Listo? Permítanme un momento. Listo. Bueno, entonces el flujo total ya sabemos que es la suma. Es decir, vamos a sumar el flujo de el conductor 1, ¿sí? Debido a 1. O sea, el flujo mío debido a mi propio efecto, a mi propia corriente, más el flujo 1, es decir, lo que vamos a obtener debido al conductor 2, más el flujo 1 debido al conductor 3, el flujo en 1 debido al conductor 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una suma de flujos enlazados. Bien. Uy, bueno, se me ha olvidado que ya el tiempo ha apremiado. Entonces, creo que vamos a dejar más bien aquí. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos a analizar es cómo es la inductancia de un conductor que tiene múltiples hilos
y en función de eso, entonces lo que vamos a realizar es calcular la inductancia. Pero esto ya lo dejamos para la siguiente clase. Con esto ya podemos realizar la inductancia de diferentes sistemas. No sé si se han dado cuenta que si yo coloco aquí entonces los conductores en as, por ejemplo 3, ya puedo calcular la inductancia. Si yo calculo los conductores en circuito, ya puedo calcular la inductancia. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio de una inductancia multiconductor para después poder calcular la inductancia pues propia, equivalente ya de una sola línea de transmisión. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos entonces dejar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta o si llega a haber alguna pregunta. Profe, quisiera saber si puede subir esta presentación y la anterior y pues las clases para Sí, poder... me da culpa en ese sentido porque me he descuidado con este tema de las clases, de subirlas a YouTube. Eh, a ver, hoy cómo estoy, porque es que hoy tengo clase todo el día. Las estaría subiendo por ahí a las 5 de la tarde porque pues ahorita tengo clase casi que todo el día. Entonces no puedo subírtelas ya. Apenas puedo, Vale, las dejo subiendo mientras pues sube al YouTube. Y vale, profe. esta presentación todavía no está. Yo creía haberla subido. Bueno, creía haberla subido, No pero si no sé, creo está, que la presentación, la 11 no está y pues la 19 creo que tampoco. listo, perfecto. Bueno, entonces dejémoslo así, yo les estoy subiendo eso. Bueno, Profe, muchachos, qué pena, yo tengo una pregunta rápida. señor, O sea, nuestro norte es modelar la línea de transmisión como tal, ¿cierto? sí, Pero para eso, o sea, pues yo me imaginaba que, por ejemplo, por conductor, nosotros íbamos a hallar la autoinductancia de ese conductor y la inductancia mutua con respecto a los que estaban al lado, ¿sí? correcto, O sí. sea, por ejemplo, si yo tengo un triplex, como el que su Ajá, merced estaba mencionando ajá. a lo último, o sea, me quedaría, por ejemplo, cada conductor modelado con 3 inductancias, o sea, la autoinductancia y las 2 mutuas que generan los otros dos. Claro, esa es la idea. La idea es revisar la inductancia, pues no tanto la inductancia, digamos, mutua y autoinductancia, sino ya como un equivalente, porque realmente los sistemas deberían tener incluido esas dos cosas, pero es mucho más fácil crear un solo modelo con una sola inductancia y para eso es que estamos haciendo este cálculo de los flujos. Con base a los flujos es que vamos a encontrar ya una sola inductancia que represente a la línea de transmisión y están incluidos todos los efectos geométricos de la línea de transmisión. ¿Listo? Ah, listo, profe. Y ese es el fin de analizar un punto en el infinito, ¿no? O En sea, es efecto, teórico. correcto, en efecto. Vale, Bueno, con listo, más perfecto. calmita lo miramos ya la próxima clase, lo retomamos porque ya llegó el otro profe. Bueno, listo. Un feliz día para ustedes. Hasta luego.